Bienvenidos a Ceteris Paribus, el foro de economía de la Universidad de Pensilvania. Acá discutimos sobre el pasado, el presente y el futuro de la economía en español. Hoy tenemos como invitada a Juliana Jaramillo Echeverry, y es candidata a PhD por el London School of Economics e investigadora del Banco de la República de Colombia en Cartagena. Con ella hablaremos de las desigualdades en América Latina, su persistencia y qué opciones tiene la región para hacer del continente un lugar más equitativo. Específicamente hablaremos de los estudios que ha hecho Juliana en Chile y Colombia. Estos son países que en los últimos años han crecido económicamente de manera sustancial en un entorno democrático. Sin embargo, en los últimos 2-3 años hemos visto protestas que parecen mostrar un malestar con el modelo. Un modelo que ha generado bienestar, pero parece que no es un modelo tan equitativo. Y este es uno de los grandes temas que hay que atacar y que sigue pendiente en la región. La desigualdad y como consecuencia o causa, de eso podemos hablar durante este episodio, la falta de movilidad social. Preguntas como ¿cuál es tu apellido? ¿Dónde estudiaste? Parece contener mucho más información de los estudios o la preparación que una persona pueda tener. E incluso puede influenciar mucho más a conseguir un trabajo o acceder a algunas oportunidades. Especialmente el tema de los apellidos es algo que parece parte de la leyenda urbana en Chile y Colombia. Apellidos que parecen ser muy persistentes entre las élites económicas, políticas y sociales. Y por eso entonces vamos a conversar esta conversación con Juliana hablando de los apellidos. ¿Qué tanto los apellidos predicen el estatus socioeconómico de la población en países como Chile y Colombia? Bueno, Ángel, primero que todo, muchas gracias por invitarme a grabar este podcast, mi primer podcast, y estoy muy feliz como de compartir esta investigación sobre los apellidos, porque la idea sería que este proyecto fuera algo latinoamericano, ¿no? Para que podamos entender más los orígenes, las causas y pues los efectos de la movilidad social en el continente. Ahora, los apellidos pues son una fuente muy abundante de información, porque lo que hacen es que nos permiten vincular generaciones pasadas y presentes a lo largo de periodos extensos del tiempo. Y eso es muy bueno para como países latinoamericanos que no tienen una información tan consolidada en términos de largo plazo, ¿no? Vemos, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos, que tienen censos desde el siglo XIX con apellidos y que eso les permite vincular personas y seguir personas a lo largo del tiempo. En Latinoamérica esos datos son mucho más escasos. Entonces, en general en la literatura, usar apellidos se ha utilizado para identificar las composiciones lingüísticas, étnicas, genéticas y hasta socioeconómicas de diferentes poblaciones. Y desde hace más o menos 10 años, los apellidos también se están utilizando para mirar la movilidad social. Porque, como decías, los apellidos son unos predictores muy fuertes del estatus socioeconómico de los individuos. Es decir, los apellidos, a través de generaciones, pasan información valiosa que contiene información socioeconómica. Ahora, en la mayoría de las sociedades, o al menos en sociedades occidentales, lo que vemos es que los apellidos vinculan padres e hijos. Pero esto lo hacen también en un sentido probabilístico. Es decir, cuanto más raro sea el apellido, mayor es la probabilidad de que el apellido esté uniendo personas de la misma familia. Para el caso colombiano y chileno, lo que nosotros encontramos es que la variación en apellidos explica alrededor de un 10% de la variación en el estatus socioeconómico. Lo que concluimos con esto es que los apellidos sí son un buen predictor del estatus socioeconómico, tanto en Chile como en Colombia. ¿Y qué tan persistente es esto en el tiempo, ¿no? Digamos, podemos ir tan atrás en el tiempo como haya registros. Los estudios en Inglaterra, Suecia muestran que pueden ser siglos, ¿no? ¿Qué pasa en Chile y Colombia, ¿no? ¿Qué tan persistentes son estos apellidos? ¿Son los mismos apellidos hace 100 años, 200 años o 300 años atrás? Bueno, es difícil como ponerle un número a eso con exactitud, pero lo que sí podemos intuir con lo que encontramos en nuestro estudio es que la persistencia ha sido alta.
y es sobre todo alta para grupos étnicos como mapuches en Chile y grupos indígenas y afrocolombianos en Colombia. También lo que sabemos es que la noción tradicional del modelo beckeriano, de que esta idea de que las ventajas y desventajas de los antepasados desaparecían más o menos en 3 generaciones y que había una regresión rápida a la media, no la observamos en Colombia y en Chile. Como decías bien, si nos vamos al pasado colonial, encontramos que todavía ciertos apellidos, por ejemplo, de encomenderos, es decir, la primera élite colonial que se establece en Colombia y en Chile, todavía hoy en día aparece como élite. Y la persistencia parece ser mayor cuando nos enfocamos en grupos de élites como de la primera parte de la República, ¿no? Todavía encontramos que familias que fueron élites durante el inicio de la República son élites hoy en día. Entonces la persistencia sí es alta, no podemos saber exactamente qué tan persistente es en el tiempo, pero tenemos indicios de que es alta. Fíjate que, digamos, siempre hay como desde Venezuela, que está tan cerca de Colombia, la élite colombiana, ¿no? Y Chávez era una cosa que repetía muchas veces, o siempre se ha repetido, pues. Que los apellidos de la élite colombiana son del siglo XVIII, XIX, un poco lo que dices, algunos son de encomenderos, otros son del comienzo de la República, pero ¿vienen de la colonia o hubo una ruptura en el siglo XIX? ¿Qué has averiguado, qué has aprendido sobre esto? Bueno, la ruptura, digamos, que se dio con la independencia sigue siendo una pregunta abierta, ¿no? Muchos la clasifican como una revolución sin renovación, pero hay mucho todavía que investigar ahí sobre realmente quién era la élite en la colonia y quién pasa a ser con la independencia. Lo que nosotros vemos es que sí hay apellidos que han persistido en el tiempo mucho. Por ejemplo, apellidos como Borda y Obregón son élites que aparecen en la colonia, tanto como encomenderos como atendiendo pues a los mejores colegios de la colonia, y aparecen hoy en día también como élite. Hay otros apellidos que desaparecieron o incluso perdieron su carácter como de élite en el tiempo. Entonces, por ejemplo, el apellido Orejuela es un apellido encomendero significativo, pero hoy en día no parece ser un apellido pues tan de élite. El siglo XIX es muy interesante. Entonces, la persona más rica en Bogotá a mediados del siglo XIX era doña Sofía de Santo Domingo. Y hoy en día, pues la familia de Santo Domingo es sin duda una de las familias más ricas de Colombia. Ahora, hay otros apellidos que están relacionados con los esclavistas, como el apellido Ibargüen o el apellido de la familia Mosquera, que todavía hoy en día son apellidos de élite, pero son apellidos que también fueron adoptados por los esclavos una vez fueron liberados. Y eso entonces hace que el apellido en promedio no parezca ser tanto de élite, porque hay una alta incidencia también en la población afrocolombiana. Sí vemos una cierta reinvención de la élite, pero también vemos unas familias coloniales que todavía persisten en el tiempo. Entonces, la respuesta es como más o menos. Es más o menos. Y el caso de Chile y Colombia son muy distintos en cuanto que Chile recibió una mayor migración con respecto a Colombia, que ha sido un país que ha tenido menor tradición en este sentido. Y los apellidos raros en Chile tienden a ser apellidos de la élite, pareciera, y en Colombia, pues los apellidos raros tienden a ser de afrodescendientes o, digamos, población nativa. Entonces, ¿cómo es esto de los apellidos raros y por qué los apellidos raros son importantes en el estudio de estas desigualdades y en estos estudios que tú adelantas? Pues los apellidos raros son importantes porque son lo que nos permite hacer el supuesto de que dos personas que tengan ese apellido pertenecen a la misma familia. Y eso es lo difícil de hacerlo con apellidos comunes como González. Tú coges un González en Chile y coges otro González en Chile y no sabes si pertenecen a la misma familia o no. Pero si coges un apellido raro, la probabilidad es alta. Ahora, cuando tenemos migrantes, pues los migrantes introducen apellidos nuevos al país y tienden a ser apellidos raros. ¿Sí? Y ese es el caso de que en Chile los apellidos raros tienden a estar
sobre todo concentrados en la parte alta de la distribución socioeconómica, porque normalmente estos migrantes llegaron al país con un estatus socioeconómico mayor al estatus promedio, ya sea porque tenían capital o porque venían con mayor capital humano. Ahora, si bien en el caso de Colombia los apellidos raros son típicamente indígenas y afrocolombianos, también tenemos apellidos raros hispanos, ¿no? Y algunos pocos apellidos raros de migrantes. Lo que es interesante, yo creo que en el caso de Colombia es que al haber sido un país tan cerrado a la migración, lo que vemos hoy en día es que en la parte superior de la distribución tenemos apellidos, o sea, apellidos asociados con estatus socioeconómico alto, pero son apellidos bastante comunes, como es el caso del apellido Restrepo o el caso del apellido Betancourt. Son apellidos muy comunes, pero además son apellidos que tienden a ser de estatus socioeconómico alto. Interesante toda esta discusión y a veces forma parte como del common sense, de lo que la gente piensa, pero que nadie ha estudiado, ¿no? Y cuando lo estudias descubres tantas cosas interesantes y te permite estudiar el tema de la movilidad no solo en la intergeneracional, que es muy importante porque esto parece que a veces no se logra en una generación, pero sí en varias generaciones, y esta persistencia genera alarmas o preocupación porque ha habido un fracaso en una política de movilidad social de largo plazo. Y entonces, la siguiente cuestión que quisiera que abordásemos es si es posible, qué tan fácil es moverse de un estrato bajo a un estrato medio y de un estrato medio a un estrato alto. ¿Cómo es esa movilidad? Si la movilidad es solamente entre unos estratos o si es a lo largo de todo el espectro. Bueno, desafortunadamente con nuestra metodología no podemos ver lo que sucede en el medio de la distribución. Es decir, nosotros nos estamos enfocando en los extremos de la distribución, alto y bajo, y es posible que en el medio haya mucha acción pasando que no podemos observar. De hecho, Torche tiene un paper donde muestra que la movilidad en Chile está ocurriendo sobre todo en el medio de la distribución. Por eso Chile parece ser un país mucho más móvil que otros países en Latinoamérica. Y concluye que los chilenos pueden progresar, pero a la misma vez que hay un techo de cristal muy difícil de romper. Es decir, que sí hay una movilidad de la parte baja hacia la parte media, pero las clases medias no pueden ingresar a la élite, ¿no? Entonces, es tanto una sociedad muy móvil, pero a la vez tiene una élite muy fuerte. Ahora, lo que nosotros vemos es que tal vez los grupos, por ejemplo, los grupos étnicos, sí están haciendo una transición hacia los estratos medios que nosotros no observamos. Lo que sí observamos es que sí, esos grupos están haciendo dicha transición, con muy poca probabilidad están saltando hacia la parte alta, ¿no? Porque sí vemos que hay una exclusión considerable de grupos étnicos en la parte alta de la distribución, sea en Chile como en Colombia. Hay unos grupos coloniales que parecen estar moviéndose hacia la media, como algunos encomenderos tanto en Chile como en Colombia, porque al final lo que vemos es que se están comportando más o menos como los apellidos comunes. Pero no encontramos que estos grupos aparezcan sobre representados en estratos bajos. Es decir, si se están moviendo hacia la parte media, no se están moviendo hacia los extremos. Ok. O sea, se están moviendo, esos grupos encomenderos o coloniales se pueden estar moviendo de la parte más alta a la media. Y luego los que están abajo se están moviendo hacia la media. En el caso de Chile hay una movimiento a la media, pero no se mueve de lo más bajo a lo más alto, hay menos evidencia. Sí, y en el tiempo también es importante, ¿no? O sea, cuando cogemos estas estimaciones que lo que hacen es como comparar el pasado remoto con el presente, si se están moviendo hacia la media, pues están demorando también mucho tiempo, ¿no? Interesante. Y ya que estamos hablando de esta, ya que hablaste del componente, hemos hablado del componente racial, hablemos un poco más al detalle de esto en el caso de Colombia, ¿no? ¿Cómo es la movilidad social? Y si esa movilidad social tiene un componente racial, ¿y qué pasa, por ejemplo, con los antiguos, por ejemplo, propietarios de esclavos? ¿En qué parte se encuentran ahora del espectro de del estrato social? Entonces, claramente hay un componente racial en la movilidad social en Colombia. Lo que observamos es que, y tal vez esto no es como muy sorprendente para nadie, pero yo sí creo que sigue siendo una cosa alarmante, ¿no?
porque lo que observamos es que los grupos étnicos que han sido segregados desde la colonia aún hoy presentan menores oportunidades para acceder, por ejemplo, a educación de alta calidad. Los mecanismos tal vez no son tan claros, aunque en el caso de Colombia puede ser que los grupos étnicos hoy en día se encuentren como segregados espacialmente y que eso haga que tengan menos oportunidades de acceso. Sin embargo, nosotros vemos, por ejemplo, apellidos indígenas y afrocolombianos en Bogotá, es decir, que tienen incidencia en Bogotá, pero que están completamente excluidos de instituciones superiores de alta calidad, mientras que aparecen únicamente en instituciones educativas de baja calidad. Es decir, puede ser que la segregación regional juegue un rol importante, pero incluso si eso se controla viendo personas solamente en Bogotá, la segregación sigue siendo clara. Lo de los esclavistas es interesante, porque para el caso de Colombia lo que encontramos, que es diferente a lo que encuentra, por ejemplo, Aguer y otros para el caso de Estados Unidos, es que los esclavistas sí parecen haber perdido un poco su estatus socioeconómico y hoy en día se comportan más o menos como el apellido promedio. Y esto inclusive si nos concentramos en apellidos esclavistas que no tienen incidencia en poblaciones afrocolombianas, es decir, quitando los Mosqueras y los Ibargüen de los que hablaba antes. Uh-huh. Parece ser entonces que perdieron su estatus de élite con el tiempo y regresaron a la media. ¿Por qué? Sigue siendo una pregunta abierta. Nuestra hipótesis es que sí, como que pertenecer a esta élite premoderna, que no está como vinculada con realmente producción de capital, hizo que no pudieran después hacer un salto hacia una élite más moderna. Eso es diferente, por ejemplo, a lo que pasa en Chile con los dueños de las haciendas, ¿sí? Aunque ambos grupos están más o menos definidos en el mismo periodo histórico, en Chile sí vemos que los terratenientes tienen una persistencia más alta. Y eso pues nos hace pensar que probablemente es eso, como el no estar vinculados a un sistema productivo, sino estar vinculados a un sistema premoderno de explotación, explica que los dueños de los esclavos aparezcan como regresando a la media hoy en día. Interesante esto porque en otros países, como dices tú, en Estados Unidos pareciera haber más persistencia en el caso de los esclavistas, ¿no? Sí. Sigamos con la conversación porque yo creo que es muy interesante y creo que es parte de lo que mucha gente le interesa saber y que todo el mundo tiene teorías, pero tú estás haciendo evidencia empírica, ¿no? El caso de los apellidos judíos, ¿no? Vamos a ver qué tal esa persistencia hay. Hubo una inmigración importante en el eje cafetero, especialmente en Colombia, digamos, con migración de origen sefardí. Hay movilidad, se mantienen en una capa media, alta, baja. ¿Y qué se puede decir de otros grupos, por ejemplo, mapuches, en el caso de Chile, ¿no? Bueno, para los apellidos judíos, nosotros por el momento solo tenemos información para Chile, pero eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque parece que internacionalmente la movilidad social de los grupos étnicos es considerablemente más baja en comparación con otros tipos como de grupos sociales, ¿no? Y esto entonces es verdad tanto para los judíos que emigraron a Chile como para los mapuches, ¿no? Lo que es interesante en el caso de Chile es que ambos grupos nos muestran a nosotros los extremos más inmóviles de la sociedad chilena. Por una parte tenemos a los mapuches concentrados en la parte baja de la distribución, mientras que los judíos están concentrados en la parte alta de la distribución. Para darte un poquito como de números, los mapuches, en comparación con apellidos comunes, aparecen 0.5 desviaciones estándar menos representados en ingresos altos. Los judíos aparecen hasta una desviación estándar más representados en ingresos altos en comparación con apellidos comunes.
Si volteamos la torta a ver qué pasa en la parte baja de la distribución, los mapuches entonces aparecen 0.5 desviaciones estándar más representados que los apellidos comunes, mientras que los apellidos judíos aparecen una desviación estándar menos representada. Esto indica entonces que sí hay una gran persistencia del estatus social y que estos grupos étnicos son los que menos se mueven en el caso chileno. Interesante, interesante. Y esto, digamos, nos permite ir a un poco más allá, ¿no? Tal vez la pregunta definitiva, digamos, es, en el caso de Colombia y Chile, ¿dónde hay más persistencia, ¿no? ¿Dónde la sociedad se mueve menos en base a tu estudio? Pues todavía es una pregunta difícil de responder, porque no es cuando hacemos la comparación entre Chile y Colombia, nuestros datos no son 100% comparables, ¿no? Para Chile estamos usando datos censales, para Colombia usamos datos o educativos o del Sisbén, que es una encuesta que permite ver si las personas pueden obtener beneficios del gobierno y cubre aproximadamente el 75% de la población, pero no es un censo. Y aparte tiene un claro sesgo hacia la parte baja de la distribución, es decir, el top 25% no lo podemos observar. De todas maneras, cuando hacemos nuestros datos lo más comparables que podemos, los resultados sí sugieren que en Chile las élites son mucho más persistentes que las de Colombia y que la movilidad es menor. Aunque eso no es lo que encuentran otros estudios de la literatura. Ahora bien, una cosa puede ser que los datos no son comparables y eso sigue siendo una pregunta abierta en general en la literatura. Por ejemplo, no sabemos hasta qué punto son comparables las medidas de movilidad basadas en ocupación con medidas de movilidad basadas en ingreso o con medidas de movilidad basadas en educación. Entonces, eso sigue siendo como un gran reto para la literatura en general y la idea sería moverse hacia datos que sean completamente comparables para tener ya como una respuesta definitiva dónde hay mayor inmovilidad. Bueno, creo que tienes mucho trabajo por delante y Definitivamente sí. creo que es un proyecto interesantísimo, ¿no? Y sé que, bueno, todavía esto es algo que es nuevo, que está en progreso, un trabajo que está en progreso, que ya muestra algunos resultados, pero que todavía falta mucho para avanzar. Y creo que de pronto nos puedes ayudar a compartir algunos datos sobre otros estudios u otros países de América Latina, lo que tengas, que más o menos se puede intuir. A veces uno piensa que América Latina es más o menos igual, es la región más desigual del mundo y ya queda la etiqueta, pero seguramente hay heterogeneidad a lo interno de la región. ¿Y qué pasa? ¿Y cómo es América Latina en este sentido con los estudios que tú has avanzado, con los estudios que se hicieron en Suecia, en Florencia, en Inglaterra? ¿Qué se puede adelantar? Sé que todavía es un estudio que falta avanzar, pero ¿qué se puede ir avanzando? ¿Qué le podemos decir a los que escuchan el podcast? Bueno, por una parte, cuando miramos qué tanto predice un apellido, qué tanto las variaciones de apellidos predicen las variaciones de ingresos o de estatus socioeconómico, lo que vemos es que los resultados de Chile y de Colombia sí parecen indicar menor movilidad en comparación con los estudios para España, Finlandia o Italia, por ejemplo. Parecen ser más similares a lo que era Italia en la primera mitad del siglo XIX, pero igual sí sugieren menor movilidad social en comparación con otros países. Ahora, cuando pensamos en la representación relativa de ciertos grupos de élite, sí parece también que la élite histórica chilena y colombiana están mucho más sobrerepresentadas en espacios de élite actual que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos. Para darte un ejemplo, en Colombia, apellidos asociados a miembros del Jockey Club, que es pues un club social muy exclusivo, fundado a finales del siglo XIX, que todavía funciona en el país, aparecen hoy en día hasta 12 veces más representados en colegios exclusivos de Bogotá con respecto a lo que aparecen en la población en general. En Estados Unidos, si vemos los judíos Ashkenazi, estos están 6 veces más representados en los médicos de Estados Unidos que lo que están en la población en general. Es decir, el Jockey Club es un grupo de élite bastante fuerte en Colombia, mucho más que los judíos Ashkenazi en el caso de los Estados Unidos.
Em, para, en otros estudios que hizo Gregory Clark, mirando Chile y Costa Rica, lo que vemos es que nuestros resultados cualitativamente son similares, pero cuantitativamente sí difieren un poco. Clark, en cambio, encuentra aún menor movilidad en el caso chileno y menor movilidad en el caso de Costa Rica. Y el caso de Costa Rica es interesante porque la estructura de Costa Rica se parece mucho a la estructura colombiana. ¿Sí? Pues es como Colombia es un país más pequeño o Colombia puede ser un Costa Rica más grande. Tiene la zona cafetera, tiene también haciendas, tiene costas relativamente importantes y lo que parece mostrar el estudio de Clark y Díaz Vidal es que cuantitativamente Costa Rica es mucho más inmóvil que lo que encontramos para Colombia. O sea, que las élites son aún mucho más fuertes, pero la parte baja de la distribución, que en este caso son cultivadores de bananos que provienen de Jamaica, son mucho más móviles que la parte baja de la distribución de Colombia. Y esto parece ser porque en general los jamaiquinos que se movieron a través de Latinoamérica fueron mucho más móviles en general. Son migrantes que tenían como un capital humano, o no un capital humano, pero digamos una especialización mucho más fuerte y les permitió subir más rápido, ¿no? Pero eso es lo que encontramos hoy en día. Ahora bien, pues como decías tú, la idea es seguir expandiendo este proyecto y poder hacer como una comparación sistemática de países latinoamericanos y sentar como las bases de un proyecto de movilidad social para toda la región. Así que si alguna de las personas que nos está escuchando está interesado en el proyecto, si quiere poner en contacto conmigo, yo estaría muy feliz de poder expandir esto. Hemos estado hablando con investigadores de Uruguay, de Perú, de México, que estarían interesados como en seguir contribuyendo a este proyecto para tratar de hacer esto una cosa mucho más pues sistemática y comparable. Por supuesto, yo creo que va a aportar mucho a un grave problema de América Latina, que es los altos niveles de desigualdad y la persistencia de los mismos. Y evidentemente esto permite dar una mirada de largo plazo. Ya con esto vamos terminando, vamos a nuestra última pregunta, último de este episodio. Bueno, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer para incrementar la movilidad social, disminuir la desigualdad en América Latina, con lo que tú has aprendido estudiando los apellidos? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es el rol de la educación? ¿Cuál es el rol de la inversión en capital humano? Tú hablas de Gary Becker al principio. ¿Cuál es el rol de los niveles de los sistemas tributarios en la región? O sea, ¿qué crees tú que se puede hacer para hacer de la región en el largo plazo un lugar más móvil y al mismo tiempo más equitativo? Bueno, yo creo que pues la respuesta para mí ahí es como lo que hay que hacer es aumentar como o promover la igualdad de oportunidades, ¿no? O sea, tratar de nivelar el suelo desde el inicio. Tú mencionabas educación. Sí se dice que la educación es uno de los principales motores de la movilidad social, ¿no? Y que es un mecanismo clave para lograr cerrar brechas. Sin embargo, la desigualdad en el acceso a la educación de alta calidad puede obstaculizar la capacidad que tiene la educación para promover la movilidad social. De hecho, algunos proponen que es la desigualdad en el acceso a la educación la raíz de la baja movilidad social que vemos hoy en día en ciertos países. Porque mira, si estamos en una sociedad muy desigual y además solo los hijos de las personas ricas tienen acceso a educación de alta calidad, eso lo que hace es que la desigualdad se perpetúe en el tiempo y que sea más persistente entre generaciones en comparación con una sociedad donde la educación no depende de los orígenes de tu familia. ¿Sí? Entonces, aunque hoy pensemos en la educación como un motor de promoción de movilidad social, no debemos olvidar que durante muchos siglos fueron los sistemas educativos las claves que usaron las élites para perpetuarse en el tiempo. Como mencionabas tú, en el caso de Inglaterra,
Oxford y Cambridge lo que hacían era perpetuar esas élites. Yo creo entonces que una salida o una manera de combinar la educación como motor para mejorar estos niveles de desigualdad y de movilidad social es permitir una educación de calidad para todo el mundo. Que la educación de calidad no esté solamente limitada a las personas que la pueden pagar, sino que desde primero de primaria todo el mundo pueda acceder a una educación de calidad alta o que la educación no esté tan segregada, ¿sí? Después de eso, pues cuando la educación no es segregada, eso también permite que haya mucho más encuentro entre la sociedad. Si la sociedad se encuentra en la educación y esos intercambios permiten que haya mucha más movilidad social. Luego habría que pensar también en segregación, digamos, regional, como en el caso de Colombia, o residencial, como en el caso de Chile y Estados Unidos. Pero yo sí considero que tratar de eliminar la segregación en educación debe ser una cosa, una prioridad de todos los gobiernos latinoamericanos. Excelente, de verdad que te agradezco mucho esta conversación. Yo he aprendido muchísimo. Hay muchas cosas interesantes, espero que salgan de este proyecto y espero tener pronto este estudio en toda América Latina, que podamos comparar y podamos hacer mejor política pública para, bueno, resolver uno de los grandes problemas de la región, que es la desigualdad. Nuevamente, muchas gracias, Juliana. A ti muchas gracias, Ángel, por la invitación y por la conversación. Siempre es muy interesante hablar de estas cosas con otras personas. Muchas gracias. Esto fue Ceteris Paribus, el podcast de economía en español del Penn Initiative for the Study of Markets en el Departamento de Economía de la Universidad de Pensilvania. Aquí discutimos el pasado, el presente y el futuro de la economía en español, haciendo especial seguimiento a América Latina. Yo soy Ángel Alvarado. Me gustaría saber más de ustedes. Nos pueden contactar a través del Penn-Ceteris en Instagram y Twitter.